¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Ya. Vamos a comenzar de una vez entonces con el último tema que les va a estar entrando en el parcial. Yo creo que la primera parte, personalmente, para mí es una de los temas un poquito más engorrosos, porque a veces los tumores se pueden parecer un poco por imágenes, pero a pesar de ello, el diagnóstico la mayoría de veces va a ser justamente radiológico. Entonces hay que tener consideración con eso. Y acuérdense que siempre también la clínica es importante, ¿no? Generalmente, pues esos tumores, cuando ya tienen un compromiso más grande, nos van a dar diferentes síntomas neurológicos, pero vamos a ir revisando cada uno poco a poco, así que cualquier cosita me preguntan. Entonces, cuando hablamos por sí de los tumores, esos pueden ser benignos o malignos, de acuerdo a la clasificación que ha hecho la OMS, y eso se va a basar básicamente en 4 criterios. El primero es el pleomorfismo nuclear, o sea, la forma. El segundo, la mitosis, o sea, qué tanto se va a estar dividiendo estas células tumorales. El tercero es la proliferación vascular, porque acuérdense que generalmente a los tumores malignos van a requerir bastante aporte sanguíneo para que justamente puedan seguir creciendo. Y por último, la necrosis, que también va a ser característico de los tumores más que nada malignos. Entonces, generalmente en el grado 1 vienen a ser más que nada los tumores más benignos, como por ejemplo el astrocitoma pilocítico y el craniofaringioma, que los vamos a ver hoy día. Generalmente estos van a tener un aspecto bien delimitado, de bordes regulares, y generalmente van a crecer lentos. El grado 2 es cuando tienen ya cualquiera de estos criterios, pero solamente uno. Generalmente se van a caracterizar porque también crecen lento, pero ya los bordes van a ser un poco más irregulares y en algunos casos también pueden extenderse a otras estructuras. Y justamente como se pueden ir a otras estructuras, también puede ser un poco difícil a la hora de entrar a la sala, porque puede ser que ya hayan invadido localmente y entonces a veces puede ser un poquito más difícil extraerlos quirúrgicamente. Aquí vamos a tener el astrocitoma difuso de bajo grado y el oligodendroglioma. En el grado 3 ya vamos a tener de estos 4 criterios 2. Generalmente acá empiezan los tumores que se les conoce como los de alto grado, porque esos tumores van a crecer más rápido, van a generalmente tener mayor invasión, pueden tener focos anaplásicos que de repente podrían ser de grado 1, de grado 2 y de repente pum, empezaron a crecer más, empezaron a tener mayor proliferación vascular, más mitosis, etc. Aquí vamos a tener clásico, pregunta también que viene en el grado 3, el estrostoma anaplásico. También podemos tener lo que es el oligodendroglioma, el meningioma pero atípico, el papiloma anaplásico de plexos coroides, que no es tan común, y menos común todavía el hemangiopericitoma anaplásico. Y ya el grado 4 va a contar con 3 a 4 de estos criterios que hemos dicho. Estos también van a crecer rápidamente, van a tener bastante anaplasia, ya va a haber lo que es el edema alrededor de la lesión. La mayoría va a captar el contraste, pero de forma heterogénea, y pueden restringir la difusión, que ahorita vamos a ver qué significa esto. Y aquí ya incluimos a los tumores de origen embriológico y los subtipos de blastomas y sarcomas. Que acuérdense que los sarcomas generalmente pues son tumores ya malignos en cualquiera de sus presentaciones. Entonces, cuando vamos a estar evaluando los tumores, una de las características más importantes que vamos a ver es la perfusión, es decir, qué tanto flujo está habiendo en esta lesión. Aquí vamos a tener 3 criterios. El primero sería el volumen de sanguíneo cerebral, que lo vamos a medir en mililitros por 100 gramos. También vamos a tener lo que es el flujo que va a estar llegando sanguíneo cerebral, pero este es igual, solamente que se va a contar por minuto. Y por último, el tiempo de entrada media, que es el tiempo desde que entra la sangre arterial hasta que sale ya por su lado venoso, y que también eso se va a medir en segundos. Y eso se puede obtener dividiendo el volumen sanguíneo cerebral con el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿eso para qué nos va a servir? Para poder diferenciar los tumores. O sea, generalmente
poder diferenciarlos, por ejemplo, entre si es un glioma o es una metástasis, linfomas, etcétera. Y también nos pueden diferenciar incluso de las lesiones que no necesariamente sean malignas, porque en algunos casos algunas enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, el Guillain-Barré, a veces pueden darnos una presentación tumoral sin que necesariamente lo sean. Entonces, como hemos estado diciendo, generalmente los tumores de alto grado, que van a ser los que tienden a ser malignos, van a ser más de mayor tamaño, van a ser irregulares y generalmente no van a respetar la línea media, sino que van a estar cruzando incluso hacia el otro lado. Estos sí van a poder hacer el captación de contraste y en algunos casos vamos a ver también necrosis, como ya hemos dicho, que también era una de las características, y también puede haber focos hemorrágicos. Y otra cosa también que es importante, esos tumores generalmente no calcifican, pero lo que sí van a tener es una alta perfusión. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los tumores van a tener bastante angiogénesis, justamente por lo que hemos dicho, ¿no? Que estos se alimentan de estos vasos para poder seguir creciendo. Y esto es lo que les estaba diciendo, que cuando se ven en la disfunción, generalmente las paredes del tumor van a restringir, o sea, se van a ver así. En cambio, los tumores de bajo grado, si bien es cierto, pueden infiltrar, pero generalmente estructuras adyacentes, no van a tener un efecto de masa a diferencia de los de alto grado, y generalmente van a estar respetando la línea media. También pueden ser difusos, esos no van a tener hemorragias generalmente, pero obviamente siempre hay excepciones, no captan contraste. Estos sí pueden llegar a calcificar hasta en un 20%, y esos vamos a ver que tienen una baja perfusión. ¿Por qué? Porque a diferencia de estos no van a estar alimentándose tanto de los vasos. Y en lo que viene a ser la difusión, lo que va a restringir va a ser básicamente el centro, a diferencia del alto grado, que hemos dicho que lo que va a restringir son las paredes. Entonces, comenzando desde los más benignos hacia los más malignos, vamos a comenzar primero con el astrocitoma pilocítico, que generalmente se le dice juvenil, porque obviamente se va a presentar básicamente en niños y en adolescentes y en adultos jóvenes de repente. Estos generalmente van a ser lesiones quísticas, a veces pueden tener un nódulo adentro, que sí van a captar en contraste, en algunos casos pueden calcificar. Generalmente pueden ser un poco heterogéneos o sólidos mixtos, a veces pueden ser más de uno, y en algunos casos pueden tener cierta necrosis central o solamente ser totalmente sólidos. En el caso de estos, la mayoría va a estar en la parte de atrás, o sea, en la parte de lo que viene a ser el cerebelo. Ante uno, lo que vamos a ver son lesiones bien delimitadas, generalmente iso-hipointensas. Si es que fueran quísticas, van a tener una señal fluida, excepto si es que de repente están sangrando. En el contraste sí van a captar el contraste, generalmente lo que va a realzar son las paredes, en este caso también está resaltando la parte del centro, y en lo que vamos a ver en T2, el componente sólido va a ser hiperintenso, y igual si es que fuera quiste también van a tener una señal alta. Y ya en lo que viene a ser la difusión, generalmente pueden perder la señal si es que presentan calcificaciones o hemorragias, ¿no? Entonces aquí estamos viendo las imágenes que hemos dicho que básicamente van a estar en la parte del cerebelo, y que justamente en esos casos están comprometiendo ya no solamente el tumor, sino que incluso me están dando inicios de hidrocefalia, incluso puede haber derrame de líquido, o hemorragias, entre otros. Luego vamos a tener lo que es el hemangioblastoma, que generalmente van a ser derivados de algún componente sanguíneo. Estos van a ser formados en el sistema nervioso central, pero en algunos casos también lo podemos ver en otros órganos, como por ejemplo en el hígado, en los riñones y el páncreas. Y justamente esto lo que vamos a verlo frecuentemente es en una enfermedad que se llama de von Hippel-Lindau, que generalmente la van a estudiar creo que cuando estén en gastro, me parece, si no me recuerdo mal. Entonces, lo que vamos a ver es que generalmente van a ser en tomografía masas homogéneas, que van a tener una pared bien delimitada, pueden tener un quiste, que a veces las paredes no van a realzar a no ser que haya un nódulo, y a veces pueden tener flujos que van a parecer como serpientes que están alrededor, por eso se le dice serpenteantes o dentro de la misma lesión.
Entonces, lo que vamos a ver en T1 generalmente cuando es un nódulo, vamos a ver que es una lesión hipointensa, de repente isointensa. Si fuera un quiste, igual tendría la misma densidad que el líquido cefalorraquídeo. Cuando le ponemos el contraste, generalmente sí van a realzar cuando son nódulos, y excepto que sean quistes, lo que no va a realzar en las paredes. Y lo que vamos a ver en T2, generalmente lo vamos a ver como una imagen hiperintensa. Y acá era lo que les estaba diciendo, ¿no? Que estos vacíos de flujos serpenteantes que se van a ver aquí adentro, se van a ver porque los vasos están agrandados, ¿no? Entonces acá un poco más de lo que les estaba diciendo. Generalmente los vamos a ver igual como lesiones iso o hipointensas. Si tuvieran un nódulo adentro, generalmente estos sí van a realzar. Igual entre dos también se van a ver hiperintensos, y en el caso del quiste también puede tener una señal parecida al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Después seguimos con los ependimomas, que también es otro tipo de tumor que generalmente va a ser de origen glial. Van a aparecer básicamente en los ventrículos o en algunos casos también pueden aparecer en la médula. Y eso también está relacionado a la neurofibromatosis tipo 2. Acuérdense de esa enfermedad que es la característica de las manchas café con leche, así como en la piel les van a salir varias lesiones. Estas lesiones no solamente a veces se van a encontrar en la piel, sino se pueden encontrar también en diferentes órganos. Y generalmente lo que vamos a ver a nivel cerebral va a ser estos ependimomas. La mayoría van a estar en la fosa superior, luego también le siguen los que están arriba del tentorio del cerebelo, también pueden estar en la médula. Estos van a ser el 5% de las neoplasias neuroepiteliales. Generalmente se van a ver en niños, son bastante frecuentes, sobre todo en lo que vienen a ser en menores de 3 años. Y básicamente se van a encontrar hacia lo que es el cuarto ventrículo, hacia la parte de acá, porque ese se vendría a ser el cuarto ventrículo. Van a ser heterogéneos, generalmente en T1 pueden ser hipointensos, cuando le ponemos el contraste generalmente sí van a captarlo, pero de forma bien heterogénea. Y en T2 ya los vamos a ver más ISO, o en este caso que lo vemos una lesión hiperintensa, heterogénea. Los bordes en algunos casos no se pueden ver tan bien. Y acá igual lo que vamos a ver son estas lesiones en el cuarto ventrículo, que en T1 vendrían a ser hipointensas y en T2 hiperintensas. Luego vamos a hablar de uno de los tumores que creo que son los más preguntados, por lo menos en neuro, que sí les gusta bastante preguntar, es el craniofaringioma. Ese también va a ser otro tumor benigno, generalmente se va a encontrar en esta región pituitaria, porque acuérdense que aquí está la glándula de la hipófisis, generalmente va a ser de localización supracelular, o sea, por encima. Y lo que vamos a ver son lesiones quísticas, que en algunos casos pueden tener calcificaciones en la periferia, que van a ser como pequeños puntitos, y generalmente lo vamos a ver en niños. Algo que no he apuntado aquí es que generalmente que esos craniofaringiomas, cuando crecen bastante, en el corte coronal se van a ver como un muñeco de nieve. O sea, vamos a ver como si fuera, aquí está la lesión, pero acá se sigue continuando. O sea, se van a ver dos círculos. Y eso también es bastante frecuente que lo pregunten. Entonces, generalmente se van a ir hacia arriba, hacia lo que viene a ser el tercer ventrículo. A veces pueden incluso atrapar vasos o algunas estructuras que estén en los costados. En el caso que si fuera un craniofaringioma básicamente quístico, generalmente van a ser más grandes. En T1 se los puede ver más ISO o hiperintensos, y en T2 ya lo vamos a ver hiperintensos. Y en el cambio, en lo que vamos a ver los componentes sólidos, generalmente lo que vamos a ver es que su densidad va a ser parecida a lo de los tejidos blandos. Por ejemplo, vamos a ver los músculos y son, o sea, muy parecidos en T1, en contraste van a realzar igual un poco heterogéneo, y en lo que viene a ser T2, porque estamos viendo, este es en T2 porque el líquido que está aquí dentro del ventrículo está brillante, ¿verdad? Esos pueden ser variables, pueden ser hiperintensos, de repente isointensos, eso ya va a depender, o mixtos incluso. Luego vamos a seguir con los oligodendrogliomas. Estos también son otro tipo de neoplasias que se generan dentro del cráneo.
Generalmente estas van a estar en la parte de la corteza o incluso de la sustancia blanca. Esa es la sustancia blanca y la sustancia gris vendría a ser toda la periferia, ¿verdad? Van a tener baja tonación en lo que viene a ser la tomografía, pero si es que tuviera alguna calcificación o hemorragias o algún quiste que se haya generado, puede ser heterogéneo. Entonces, lo que vamos a ver en T1 es que van a ser lesiones hipointensas en la lesión en la sustancia blanca, básicamente. Al T1 van a captar contraste, pero más o menos la mitad solamente, el 50% generalmente son heterogéneos. En T2 lo que vamos a ver son lesiones hiperintensas, a no ser que estén calcificadas. Por ejemplo, acá no las vamos a ver hiperintensos, ¿verdad? Y lo que vamos a ver a la difusión es que generalmente no van a tener restricción y cuando están calcificados pueden ser más intensos. Ya luego pasando ya a estos tumores benignos, ya avanzando un poco más de acuerdo a la escala de la OMS que hemos visto, vamos a ver al astrocitoma difuso de bajo grado, perdón. Estos también generalmente se van a ver en personas jóvenes, niños, adolescentes. Los vamos a ver como tumores en la corteza de los hemisferios. Generalmente a veces pueden ser lobulados y pueden infiltrar también. Se los va a ver con un borde irregular, mal definido, difuso. Generalmente lo que los vamos a ver es en el diencéfalo y en el tronco. Y en lo que vamos a ver en T1 es que van a ser imágenes ISO hipointensas, que no tienen un margen bien definido. Si le ponemos el contraste, generalmente estos no van a realzar, a diferencia de los otros que hemos visto que la mayoría sí está realzando. Y lo que vamos a ver en T2 generalmente es que sí van a ser igual hiperintensos, heterogéneos, masas mal definidas. Y en el caso ya de la difusión, generalmente van a tener una difusión restringida. Ya entrando un poquito más hacia los tumores ya malignos, vamos a ver lo que es el meduloblastoma, que es el segundo tumor cerebral más frecuente de la infancia. Entonces eso también ténganlo en cuenta, ¿no? Así como hemos visto los tumores en hueso, hay algunos tumores que son más característicos de niños, otros más característicos de adultos. Y generalmente estos los vamos a ver eh, como lesiones que están hacia la parte central, básicamente en lo que es el cerebelo, o sea, hacia la parte de atrás. A veces pueden estar yéndose hacia el cuarto ventrículo y generalmente me van a dar un efecto de masa, o sea, me van a estar arrimando y en algunos casos justamente por esto también pueden obstruir y de repente me pueden dar una ventriculomegalia, hidrocefalia, ¿no? Y en algunos casos también de frente del tronco pueden estar creciendo, pero más que nada en el cerebelo. Entonces lo que vamos a ver en T1 es que van a ser estas lesiones hipointensas. En T2 generalmente van a realzar, pero heterogéneamente, y perdón, el contraste, y en T2 puede variar, pueden ser hiperintensos, isointensos. Si estuvieran de repente con alguna calcificación, van a ser más heterogéneos, o de repente si tuvieran necrosis y algunos quistes, y vamos a ver que sí, en este caso estamos viendo que están generando un edema alrededor de la lesión, ¿verdad? Y lo que vamos a ver a la difusión es que van a tener una difusión restringida, o también es lo mismo decir que una alta señal, o valores bajos en lo que es la modalidad del ADC. Luego ya vamos a pasar a ver los glioblastomas, que estos también son tumores generalmente, pero de adultos, a diferencia de los otros que hemos visto, el craniofaringioma, el pasado que hemos visto son más de niños. Este es más específico de los adultos. Van a ser generalmente más malignos porque son bastante infiltrantes, van a ser agresivos. Entonces los pacientes ya cuando vamos a ver ese tipo de lesiones es porque ya el pronóstico es bastante malo. Generalmente van a ser heterogéneos, pueden estar situados en la parte de la sustancia blanca, a veces pueden captar el contraste, pero sobre todo en la periferia, y va a ser bastante, como les digo, heterogéneo, irregular. En algunos casos también pueden hacer el efecto de la masa y puede haber también incluso hemorragias, o puede haber también edema vasogénico circundante. Entonces en T1 vamos a ver estas lesiones en la sustancia blanca, hipo o isointensas.
y si es que tuviera de repente adentro necrosis o hemorragia, vamos a ver como si fuera más heterogéneo. Al contraste, igual van a estar captando el contraste, pero como les digo, de una manera más periférica, heterogénea, y a veces se puede ver también que hay necrosis que está alrededor de la lesión. Y en T2 sí los vamos a ver ya hiperintensos, como les digo, pueden estar rodeados del edema y a veces también con los flujos de vacío que habíamos visto antes, ¿no? Que son esas dilataciones de los vasos. Y en lo que viene a ser a la difusión, generalmente el componente sólido va a tener una señal elevada y la restricción va a ser mitad-mitad, o sea, ni muy alta ni muy baja, va a ser parecido incluso a la sustancia blanca. Luego vamos a ver el linfoma, que este obviamente generalmente es el Hodgkin. Este sí va a ser pues ya más maligno, es el segundo tumor primario más común después de los gliomas. Y generalmente ya cuando vemos este tipo de lesiones es porque ya el linfoma está en varias partes del cuerpo, ¿no? O sea, no solamente vamos a encontrar lesiones a nivel del cerebro, sino de repente en páncreas, en hígado, piel, etc. Entonces, lo que vamos a ver son lesiones que están por encima del tentorio del cerebelo, generalmente van a ser hiperdensas, pueden captar el contraste, a veces pueden irse hacia la región suprapendimaria y pueden incluso irse hasta el cuerpo calloso, en vistas sagitales se ven mejor. Si dan edema, generalmente es poco y estos no van a tener necrosis central. Y cuando ya vemos varias lesiones, como les digo, generalmente son personas que tienen un sistema inmune muy bajo, ¿no? Los inmunodeprimidos, trasplantados, VIH, etc. Entonces lo que vamos a ver en T1 son lesiones hipointensas que cuando le aplicamos el contraste van a tener un contraste bastante homogéneo o en algunos casos en anillo, específicamente en lo que es el VIH. Y en T2 sí van a ser lesiones generalmente ISO o hiperintensas y en la difusión igual van a tener una difusión restringida y van a tener los bajos valores del ADC. Después vamos a hablar de este meningioma. Ese, a diferencia de los otros, es un tumor extraaxial, no intraaxial. Va a ser el tumor más común de las meninges, de ahí su nombre, y este es no glial también, acuérdense de eso. Entonces, estas lesiones generalmente van a estar en la dura, generalmente van a ser más homogéneas, van a tener bordes regulares, a veces pueden haber dilatación de los senos, puede haber hiperostosis y en algunos casos las lesiones líticas que ya hemos ido viendo en las clases pasadas, si es que son de alto grado. En la tomografía generalmente los vamos a ver como lesiones isodensas o hiperdensas, que en algunos casos pueden tener esas calcificaciones adentro, en algunos casos puede haber edema alrededor de la lesión, que generalmente sí van a captar el contraste de forma heterogénea o menos intensa si es que fueran ya lesiones más quísticas o malignas. Y en la resonancia lo que vamos a ver son esas lesiones hipointensas, isointensas, que vamos a poder ver, en este caso sus bordes sí se ven un poquito mejor, al contraste sí van a captar homogéneamente, y entre dos las vamos a ver como lesiones hiperintensas o isointensas, que generalmente nos está indicando que esos tumores son tienen bastante angiogénesis, ¿no? Y a la difusión igual van a restringir. Y ya uno de los tumores más malignos, porque hemos dicho que está en el grado 3 de la OMS, va a ser el astrocytoma, pero el anaplásico. Estos generalmente pues ya son tumores más agresivos, de mal pronóstico. Esos no van a tener necrosis y en la tomografía generalmente lo que vamos a ver son lesiones isodensas o hipodensas, pueden comprimir dándome el efecto de la masa y a veces pueden tener cierto realce cuando le aplicamos el contraste. En cambio, en T1, en la resonancia, lo que vamos a ver son esas lesiones hipointensas, heterogéneas, pueden captar cierto contraste, pero igual, o sea, es irregular, y en T2 van a ser lesiones hiperintensas, y si es que tuvieran calcificaciones sanguíneas, pueden ser así, más heterogéneas, ¿no?
Y acá estamos viendo igual en T1 lesiones hipointensas y el contraste captan pero irregularmente. Y hasta ahí tumores, y ahora vamos a hablar de una lesión que también es frecuentemente preguntada, que no es una neoplasia, sino es un quiste, que es el de Rathke, que se va a originar porque los restos de la bolsa de este lugar que se llama la bolsa de Rathke, acuérdense que es donde está la glándula pituitaria, que es de donde se origina, van a permanecer generalmente de la pars intermedia. Y estos generalmente van a ser a nivel celular o supracelular, o sea, por encima de la glándula. Lo que vamos a ver son estas lesiones quísticas que generalmente van a estar en la parte central, que van a ser homogéneos, generalmente son únicos, no van a tener septos por dentro, que van a estar ubicados pues en la silla turca, ¿no? Porque ahí es donde se encuentra la pituitaria. Y a veces puede haber un nódulo, que es este de acá que vamos a ver. O sea, toda esta es la lesión y este es el nodulito que vemos. Entonces, en la tomografía generalmente son homogéneas, hipodensas, no van a captar contraste y como les digo, a veces pueden tener ciertas calcificaciones en la pared que solamente estas son las que van a captar el contraste. Y en T1 lo que vamos a ver son estas lesiones hipo o hiperintensas, si es que tuvieran contenido proteico bastante alto. Al contraste, lo que sí es que no van a realzar, o sea, se van a permanecer casi igual. Y en T2 sí vamos a ver que van a ser lesiones hiperintensas generalmente, pero a veces pueden ser un poco isointensas, o sea, todo depende del contenido de proteínas que tenga. Generalmente a mayor contenido va a ser hiperintenso, ya sea en T1 o en T2, pero en T2 sí más se ve que es hiperintenso. Listo. Hasta aquí la parte de tumores. Y ahora ya vamos a pasar a otro tema, que es el de la columna. Les he dejado acá unas fotitos para que ustedes recuerden un poco la anatomía tanto de la columna cervical, un poco de la dorsal, de la lumbar y de la sacra. Aquí de la parte dorsal y acá igual de la parte ya final más lumbar y sacra, ¿no? Porque acuérdense que la columna forma parte del esqueleto axial y que esta pues básicamente nos va a soportar el peso, nos va a permitir unir diferentes partes y pues lo que vamos a ver va a depender de la patología de la que estamos hablando. Entonces, una de las primeras pruebas que generalmente utilizamos para ver columna va a ser la radiografía. Muchas veces va a ser la primera prueba de elección, sobre todo para lo que es, por ejemplo, traumatismos, escoliosis, problemas de la alineación, generalmente son las primeras pruebas de elección. Aquí vamos a tener diferentes proyecciones, si fuera, por ejemplo, anteroposterior o posterior anterior, que incluso se puede ver en la radiografía de tórax, que se acuerdan que hemos dicho que uno de los ítems que evaluábamos era la parte vertebral y justamente aparte de las costillas, las escápulas, era la columna, ¿no? Porque eso se permite evaluar alteraciones de la alineación. También vamos a ver en la columna lateral para evaluar las curvaturas fisiológicas. Acuérdense que teníamos la lordosis cervical, la cifosis y también otras proyecciones que nos van a permitir ver el grado de inestabilidad de la columna, tanto como en hiperflexión y como en hiperextensión, que es básicamente para poder visualizar mejor lo que son las cervicales. Y en algunos casos vamos a pedir la proyección oblicua. Y aquí lo que vamos a ver normalmente es esta imagen, que es el perrito Scotty o de Chapelle, que va a ser toda esta imagen de acá, que se va a ver como si fuera un perrito, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver es que este ojo correspondería al pedículo de la vértebra, la nariz vendría a ser el proceso transverso, la parte de la oreja vendría a ser la faceta articular pero superior, la parte del cuello, la parte interarticular, que acuérdense que se tiene que ver así bien fija para que no nos indique ninguna patología. La parte de la pierna delantera, que va a ser esta de acá, nos va a decir que es la faceta articular inferior, acuérdense, la superior y la inferior. Y en el caso de que haya una alteración de la alineación, que es la espondilolisis, que ahorita la vamos a ver, es cuando justamente esta
pars interarticular va a tener algún defecto y va a aparecer este signo que es como si al perrito le hubieran puesto su correa o le hubieran cortado la cabeza. Bueno, prefiero decir que le han puesto el collar porque es más bonito decir que lo han decapitado, ¿no? Pero así vamos a ver que no estamos viendo justamente cómo se articula la parte de la cabeza con la parte del tronco. Eso nos va a indicar que es una espondilolisis. Luego también puedo pedir tomografías de columna, sobre todo para lo que, por ejemplo, bastante importante para ver lo que es las hernias, que también las vamos a ver ahora, también para ver algunos tumores, ya sean primarios, benignos o malignos, para ver ciertos defectos estructurales o alguna malformación congénita de repente, para ver si es que también alguna otra lesión que esté, por ejemplo, no sé, en tórax, en la cabeza, está también comprometiéndome la columna. Para ver, por ejemplo, infecciones como lo que es la osteomielitis también es bastante útil. También para lo que es después de la cirugía o de la terapia, ver qué tanto la columna ha mejorado y obviamente para ver lo que son traumatismos, ¿no? Ay, perdón. Y la resonancia también la puedo pedir para lo que son básicamente problemas, como les he dicho, de alineación, tipo escoliosis, espondilolistesis, para ver lo que son básicamente las neoplasias en vértebras, en la médula espinal, en los nervios también, o en los tejidos blandos, porque acuérdense que la resonancia me va a diferenciar bastante bien los tejidos blandos, también para ver infecciones, para ver si es que hay alguna inflamación o de repente hay alguna compresión a nivel de la médula, si es que también igual hay algún defecto congénito, si es que ha habido algún traumatismo, sobre todo en los accidentes, por ejemplo, de tránsito, para ver lo que son enfermedades articulares y discales, porque así se ven bastante bien, y para básicamente los que son las enfermedades desmielinizantes, como habíamos dicho, la esclerosis múltiple, el Guillain-Barré, todas esas enfermedades. Y también, porque ahorita más adelante lo vamos a ver, la gamografía. La gamografía también básicamente, acuérdense que es un estudio metabólico que me va a ir midiendo la función de la actividad de las lesiones, ¿no? Entonces también puedo utilizar gamografía. Entonces, dentro de las alteraciones de la alineación, una de las más comunes, por no decir la más común, yo creo que es la escoliosis, que va a ser la curvatura anormal de la columna de forma lateral, ya sea si es que es a concavidad izquierda, o sea, si fuera para acá, que se le diría una levoescoliosis, o al revés, una dextroescoliosis si es que tuviera convexidad a la derecha. O también en algunos casos le dicen a la levoescoliosis al revés, a concavidad pero a derecha, y a la dextro le dicen al revés, a concavidad pero izquierda. Entonces, ese defecto solamente se va a ver en los cortes frontales o posteriores o anteroposteriores, ¿no? Y estos van a ser más vistos en personas jóvenes, en niños, en adultos. Acuérdense que estos van a llegar a veces a consulta con un dolor de espalda. Generalmente no se va a encontrar la causa porque hay escoliosis que sí pueden ser, por ejemplo, estructurales, de repente posturales o metabólicas, pero generalmente no se va a llegar a encontrar una causa. Por eso es que la más común es la escoliosis idiopática juvenil. Y también pueden ser asintomáticas, dependiendo del grado de escoliosis que tengan, obviamente, ¿no? Entonces, lo que nos va a ayudar a determinar la magnitud de la escoliosis es el ángulo de Cobb. Yo voy a medir el ángulo de Cobb como voy a tener acá mi escoliosis, que en este caso sería a convexidad izquierda, y lo que voy a tener es que voy a coger la última vértebra, la primera vértebra, perdón, de donde está viendo esta curvatura anormal. Entonces voy a escoger lo que es la parte inferior y voy a trazar una línea hacia el centro de la lesión. Así, más o menos mido esta distancia y digamos la mitad va a ser acá y de acá hasta acá voy a trazar una línea. Y luego al revés igual, la que es la vértebra más inferior de la lesión, voy a escoger pero ya la parte superior. Y de ahí voy a trazar una línea hasta la misma altura. Y eso me va a dar el ángulo. Generalmente la escoliosis va a ser mayor de 10 grados. Y hay un término que se le
que es cuando menor de 10 grados, pero sí hay cierta curvatura anormal lateralmente, que no se le dice escoliosis, no, se le dice asimetría espinal, que cuando es menor o igual de 10 grados. Y esta solamente no va a tener ningún síntoma, porque la escoliosis a veces sí me puede dar síntomas, pero si no tiene síntomas, si es, por ejemplo, de 8 grados, 7 grados, yo no le puedo denominar escoliosis, le tengo que decir que es una asimetría espinal. Y bueno, lo que vamos a ver es lo que les digo, ¿no? Básicamente en posición frontal vamos a ver la lesión y, por ejemplo, acá en tomografía ya vamos a ver en la reconstrucción mucho mejor, ¿no? Cómo esa curvatura se está encurvando normalmente la columna. Y obviamente, pues esto me puede traer diferentes síntomas, ¿no? Pero generalmente va a ser el dolor, que a los pacientes yo les voy a decir, a ver, agáchate y coge la punta de tus pies, y entonces yo voy a ver la espalda del paciente y generalmente va a haber una jiba, ¿no? Eso me va clínicamente indicar la escoliosis. Entonces, a esa prueba que es el test de Adams, cuando yo veo esta jiba de cualquiera de los dos lados, ahí es donde yo le pido justamente la radiografía. Luego, la otra alteración de la alineación es la espondilolistesis, que es cuando una vértebra se desliza ya sea hacia adelante o hacia atrás de la columna. Entonces ahí le estaríamos diciendo una anterolistesis o retrolistesis. Generalmente, a veces a la anterolistesis usan sinónimo como espondilolistesis, pero lo correcto es decirlo si es retrolistesis o anterolistesis para no generar confusiones. Esta patología se va a ver, bueno, condición, se va a ver más frecuentemente en lo que es L5 y S1, casi patognomónico, y a veces también en L4 y L5, cuando hay una degeneración. Y como les digo, si es que la vértebra se está yendo hacia atrás, entonces ahí se le diría como una retroespondilolistesis o posterolistesis o al revés, deslizamiento vertebral pero inverso. Entonces, yo lo que voy a ver es esto, ¿no? Voy a ver cómo la columna, en este caso sería una retrolistesis, porque no está siguiendo la curvatura normal de la columna. Y acá igual, en ese caso también sería una retrolistesis, ¿no? En algunos casos ya cuando es muy pronunciada, incluso me puede comprimir la médula, me puede causar síntomas, entonces también es importante que lo tengan en cuenta. El otro término es la espondilolisis, que es la que les estaba diciendo justamente la del perrito con el collar, que es porque pues justamente en esta parte de la pars interarticular va a estar anormal y básicamente a veces me puede incluso comprender lo que son tanto las facetas articulares superiores como inferiores. Eso también lo vamos a ver más en personas jóvenes que son atletas y van a tener predominios del sexo masculino. No me van a causar síntomas normalmente, pero si es que los hay, generalmente me van a decir que hay un dolor cuando se inclinan hacia atrás, o sea, cuando hacen una extensión, o cuando se van así de costado, ¿no? O sea, cuando hacen una rotación de la columna. La mayoría, casi todas, va a estar a nivel de L5 y también en algunos casos va a ser en L4 y generalmente puede ser único, en algunos casos bilateral. Entonces, lo que les decía es que íbamos a ver el collar del perrito y en algunos casos también se puede ver un signo que es el sombrero de Napoleón, que el sombrero de Napoleón es como si fuera así, ¿no? Esos sombreros antiguos, que si la cúpula estuviera así normalmente, se va a ver así, al revés, y hasta acá estaría la base. Y lo que yo voy a ver ya en la tomografía generalmente va a ser que hay una desviación de la apófisis espinosa, a veces puedo también ver signos de esclerosis, y si es que ya es bastante pronunciado, voy a ver que el canal está mucho más ancho, ¿no? Entonces acá estoy viendo cómo se está desviando totalmente la apófisis espinosa, pueden haber, como les digo, lesiones escleróticas, entre otros. La otra patología que también es bastante frecuente, porque es yo creo que de las causas también más comunes de lumbalgia, va a ser la hernia del núcleo pulposo, que es cuando todo el contenido que está aquí en el disco se va a desplazar fuera de los límites que me van a separar las vértebras. Esto generalmente va a ser menor del 25% de la circunferencia, porque cuando es más ya se le dice que es una protuberancia. Y vamos a tener dos tipos. Cuando es una protrusión,
porque la base va a ser más ancha que la misma hernia y generalmente va a estar a nivel del disco. Y en el caso de las fibras van a estar generalmente intactas. Entonces lo que yo voy a ver es esta imagen de base ancha y de hernia más pequeña. En cambio, en la extrusión va a ser al revés. Va a ser que la base el cuello va a ser más estrecho que la hernia, porque la hernia en este caso ya va a ser más grande. Y en estos casos puede irse hacia arriba o hacia abajo de las placas terminales o de las vértebras adyacentes. En este caso, por ejemplo, se está yendo hacia la parte superior de la vértebra que está hacia acá abajo, ¿no? Y en algunos casos también puede haber un desgarro de las fibras anulares, que a diferencia de la protrusión hemos dicho que van a estar intactas. Entonces, todo este material se va a ir obviamente fuera de su lugar del disco, ¿no? Y ya cuando se va más allá todavía, se puede migrar o en algunos casos puede ser secuestrado, es decir, que esta parte se sale y vamos a ver acá la hernia y en este caso vamos a ver el trozo que estaría, por ejemplo, por acá abajo, que estaría secuestrado, o sea, totalmente separado de la hernia. Luego un poquito de patología congénita, que son a veces hallazgos incidentales, que los vamos a ver, o de repente cuando los pacientes vienen también con dolores de la columna, es uno, de acuerdo a si es que haya habido un defecto cuando la vértebra se está formando, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, si es que no hubiera de repente algunas vértebras, hay que recordar que tenemos 7 cervicales, 12 dorsales o torácicas, las 5 lumbares y las 5 sacras, ¿no? Entonces, si de repente si alguna de estas faltara, también siempre es importante contarlas. También si es que tuvieran, por ejemplo, esta forma de aquí que se le conoce como encuña, o de repente acá, que es como hemivértebra, perdón, en mariposa, o de repente si solamente fuera la mitad, igual una hemivértebra, ¿no? Luego también lo que podemos ver, por ejemplo, es cuando hay algún defecto en la segmentación, que generalmente van a ser 2 vértebras o más, en algunos casos, que se van a juntar y va a aparecer así como todo este bloque que se va a ver junto prácticamente, ¿no? Porque no ha habido una buena segmentación. En algunos casos va a haber una fusión incompleta. Y también vamos a ver lo que son las vértebras de transición, que también son un poco menos comunes cuando son, por ejemplo, costillas cervicales, que generalmente no deberían haber, o en algunos casos también costillas lumbares. Acuérdense que las costillas solamente están en el tórax, ¿no? A nivel dorsal o torácico. Y también lo que sí se ve con un poquito más de frecuencia es la lumbarización de S1, es decir, va a haber una lumbar de más, o sea, en vez de haber 5 lumbares van a haber 6, o al revés, si es que hubiera una sacralización de L5, ¿por qué? Porque L5 se va a juntar con el sacro, entonces va a haber una lumbar menos. Entonces, lo que yo voy a ver aquí es eso, ¿no? Voy a ver básicamente que va a haber una lumbarización de C1, ¿no? O sea, yo acá estoy contando la última costilla, que más o menos me está llegando acá. Entonces acá yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y acá estoy viendo 6 lumbares. Entonces esta en verdad vendría a ser una sacra, sería una lumbarización de S1. Ya en lo que viene a ser el trauma, básicamente vamos a ver lo que son fracturas, que ya le hemos estado viendo un poco hace un par de clases, de acuerdo por el mecanismo por el mecanismo que se generan las fracturas, pueden ser uno por compresión, si es que la persona, por ejemplo, se cae sentado de nalgas, o de repente fracturas cuando ya hay cierta osteoporosis en las personas mayores, o de repente mujeres menopáusicas. Entonces, lo que yo voy a ver es básicamente que van a ver una solución de continuidad en la cortical, que ya hemos dicho que es la definición de la fractura. A veces voy a ver cómo la altura del cuerpo vertebral está disminuido. También puede haber cierta impactación trabecular, a veces puede haber incluso edema alrededor de la lesión. Esto generalmente se va a ver mejor en la resonancia, sobre todo en las fracturas más agudas, ¿no? Y también hay un tipo de fractura benigna que está dentro de ese tipo de compresión, que lo que me va a dar es que no va a tener una destrucción ósea en sí y que me va a dar una señal baja, o sea, va a ser
hipointensa en T1 y en T2, y generalmente van a ser múltiples. Luego también tengo lo que son las fracturas y las luxaciones, que estos ya me van a ser causadas por mecanismos que son de alto impacto. Estas me van a dar una inestabilidad en la columna y también me van a dar un alto riesgo de que me hagan alguna lesión en la médula. ¿Por qué? Porque son mecanismos fuertes de alta energía. Entonces lo que yo voy a ver es un desplazamiento vertebral, que en algunos casos también puede estar acompañado de la fractura, ya sea del cuerpo o del pedículo o de la lámina o de la apófisis o proceso transverso o espinoso también. Y las últimas, que son las fracturas por estallido, que es cuando hay una carga de alta energía que me va a romper una placa terminal del cuerpo vertebral y también de la corteza, pero del cuerpo vertebral posterior. Entonces, lo que yo voy a ver son estos fragmentos que se van a estar desplazando generalmente de la corteza posterior y que van a ir hacia la parte de atrás de la médula. Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta, y en algunos casos también los pedículos pueden estar ensanchados. Entonces, generalmente les digo, esas tipos de lesiones sí me van a comprometer más la médula y me pueden dar, pues, por ende, más signos de repente. Ok, luego vamos a ver lo que son la espondilitis infecciosa, y en la mayoría de casos estas o también se les conoce como piógenas, porque hay pus en la mayoría de casos. Básicamente me va a estar dado por tres entidades. La primera, que es la osteomielitis vertebral, que aquí es cuando les digo que el examen de elección que yo voy a escoger, sobre todo cuando es en las primeras semanas, es la gamografía, porque la gamografía me va a captar inmediatamente cómo es que me está funcionando la inflamación en la columna vertebral. Entonces, si bien es cierto, yo lo puedo evaluar con los otros métodos, si yo lo quiero ver de forma aguda, yo primero voy a pedir una gamografía. Pero ya cuando es más avanzado, porque generalmente la osteomielitis no va a darme signos hasta que ya hayan pasado cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, en T1 lo que yo voy a ver son estas lesiones así hipointensas y subintensas que me van a estar generando edema, que a veces me pueden incluso destruir la cortical, y que también pueden ser hiperintensos en T2, y también pues les digo que me va a dar un edema. Y en el contraste sí, lo que me va a realzar es la médula si es que está comprometida. Me puede también realzar lo que son abscesos, de repente reacciones periósticas y también colecciones. Y acá también es importante que se acuerden que hay una entidad especial que se llama el absceso de Brody, que eso ya es un poquito más cuando es crónico. También voy a ver lo que es la espondilolisitis, que también va a ser una infección del disco vertebral y de las vértebras. Generalmente me van a estar comprometiendo los tejidos blandos, puede haber igual realce del disco, pueden haber abscesos, colecciones, es bastante parecida a la osteomielitis en algunos casos. Entonces, en T1 generalmente el espacio interdiscal y el edema va a ser hipodenso, igual si fuera el contraste también me van a realzar sobre todo lo que es alrededor de la lesión, y en T2 igual hiperintenso y el edema, o sea, son muy parecidos las manifestaciones con la osteomielitis. En cambio, ya de por sí el absceso, que es esta colección de pus, generalmente se va a ver entre la dura y el periósteo de la vértebra. Lo que va a hacer en T1 es que yo lo voy a ver hipointenso, y en cambio lo que yo voy a verlo en T2 es que va a ser hiperintenso. En cambio el contraste solamente va a realzar si es que de forma periférica. Y luego vamos a ver un poquito de tumores, que ya los hemos estado viendo. Generalmente los que más están en la médula, en el caso de los malignos, son el osteosarcoma, los cordomas, que tienen presentación parecida a la que ya hemos visto en tumores óseos, ¿no? Porque igual, o sea, todos igual están en el hueso. En el caso de las enfermedades mieloproliferativas también podemos ver lo que es el mieloma, el linfoma, el plasmocitoma.
Y en el caso de los benignos primarios, primero vamos a tener a lo que es el islote óseo, que me va a dar esta característica bastante radiopaca o de aspecto de marfil, que van a ser redondeada. En algunos casos puede tener la misma densidad que la corteza normal, pero que en T1 y en T2 va a ser más hipointenso. También vamos a ver lo que es el ostioma ostioide, que característica básica de este tumor, creo que es el único de los tumores que por lo que se va a caracterizar es porque cuando uno toma un paracetamol, un ibuprofeno, se le va a pasar el dolor. Entonces eso también, o sea, me acuerdo que cuando yo rotaba por trauma, o sea, les encantaba preguntarme esto. El ostioma ostioide, lo único que va a aliviarse con AINES. Entonces, generalmente va a ser una lesión bien delimitada y que tiene como esta reacción en la circunferencia que va a ser más osteoesclerótica, ¿no? Y generalmente van a ser pequeños, unos par de centímetros. Luego vamos a ver lo que es el osteocondroma, que estos generalmente van a ser asintomáticos y generalmente se permanecen benignos y solamente malignizan si es que de repente son más solitarios o esporádicos. Entonces yo los voy a ver hipointensos en T1, hiperintensos en este caso como en T2 y también en algunos casos pueden captar el contraste. Y luego también los hemangiomas, que también son lesiones que podemos ver en la columna, que van a ser lesiones como medias escleróticas o mixtas. A veces pueden tener grasa por dentro. Y en T1 va a variar, puede ser isointensas, hipointensas. En T2 van a ser hiperintensas y generalmente sí van a captar contraste. Eso es lo que decía el osteocondroma, que en T2 son hiperintensos y en T1 son hipointensos. Igual acá el hemangioma, en este caso vendría a ser en T2, va a ser hiperintenso. ¿Ven? Y acá el islote óseo. Y ya casi terminando, vamos a hablar de las metástasis, que generalmente cuando están en la columna es porque ya ha habido una diseminación por vía hematógena. Entonces ya esto también pacientes tienen mal pronóstico, ¿no? Y vamos a tener básicamente las metástasis de 3 tipos. La osteoblástica, que van a ser, acuérdense, las lesiones más oscuras, más radiolúcidas o hipointensas, que generalmente, radiopacas, y que lo que me va a caracterizar es porque vienen básicamente de la próstata o de la tiroides o en algunos casos de los osteosarcomas. Entonces lo que yo voy a ver son esas vértebras de marfil, porque son bastante claras, van a ser hiperdensas, irregulares y que generalmente se van a quedar en las mismas vértebras. En cambio, las osteolíticas sí van a ser ya al revés, van a venir de lo que es el pulmón, que es uno de los tumores, uno de los órganos que más me va a dar metástasis en la columna, de todo lo que es el tracto gastrointestinal, de la piel, también puede venir del mieloma múltiple o del riñón. Entonces lo que yo voy a ver generalmente es que los tejidos blandos van a estar atenuados, van a ser más irregulares. En esos casos la corteza sí se puede romper y sí pueden llegar hasta el canal espinal de la médula. Y en muchos casos también no van a tener un pedículo presente. Entonces en T1 generalmente al revés yo las voy a ver más como isointensas, hipointensas. En contraste sí van a captarme el contraste y ante todo generalmente yo les voy a ver hiper o isointensas. Y obviamente cuando hay tanto lesiones osteoblásticas como osteolíticas, yo voy a ver tanto los dos. O sea, yo voy a ver lesiones hipointensas como hiperintensas en las dos secuencias y generalmente esos vienen de mama, que también es uno de los tumores que más llega a la médula, a la columna, del linfoma y de la vejiga. Listo, y ya para terminar, algo que ya hemos visto, aún era un poco general, pero más o menos ya tenemos idea de lo que es la osteoporosis, que es cuando la densidad de los huesos va a estar disminuida, ¿no? Entonces lo que yo voy a ver básicamente son huesos que han perdido su densidad
sobre todo en la parte de la cortical, incluso de las trabéculas, no se van a ver bien. O sea, van a ser como si no, casi miren como las costillas, o sea, no solamente de la columna, ¿no? Sino en general, cuando yo hablo de osteoporosis, no solo se ve en un lado, ¿no? Sino ya se va a ver más generalizado. Entonces yo ya no voy a ver a las vértebras, o en este caso a las costillas, miren también, incluso las clavículas están totalmente con una densidad disminuida. También, por ejemplo, en el caso ya de la tomografía, que se va a ver mejor, las trabéculas verticales van a ser más prominentes, se van a ver mucho mejor. Y en cambio, las horizontales yo casi no las veo, ¿no? O sea, de repente acá veo un par, por acá de repente, pero van a ser, eh, se van a estar adelgazadas, ¿no? Y como les digo, o sea, me van a dar este espectro como si estuvieran borradas o como si fuera un vídeo deslustrado. También en algunos casos me pueden dar vértebras con forma de pescado, pueden estar en cuña, que ya hemos visto, y obviamente si hay una disminución de la densidad también pueden hacerme fracturas, ¿no? Y listo. Eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Acuérdense que hasta aquí es su examen parcial.